Muy bien, entonces continuando con esta parte que es conectar Python con un gestor de base de datos. ¿Sí? En la anterior clase hicimos la instalación de un servidor local, en este caso SAMP, puede ser también cualquier otro, puede ser MAMP, WAMP, les mostré también Workbench, ¿sí? Desde Microsoft. Bueno, cualquier gestor de base de datos que ustedes tengan, lo instalan. Una vez que lo han instalado, necesitamos instalar la librería de Python que pueda conectar. En este caso era el MySQL Connect. Una vez que hicimos toda esa instalación en nuestro servidor, creamos también una base de datos, si se acuerdan, creamos el nombre de la base de datos, creamos una tabla, ¿sí? Creamos una tabla y una vez que creamos esa tabla, eh, les voy a mostrar en el, una vez que creamos acá, en el ejemplo que hicimos la anterior clase, creamos un código donde dice la conexión con la base de datos. Acá en la parte de host especificamos si es que estamos trabajando dentro de una red, el IP del equipo donde está instalado el servidor de base de datos. ¿Sí? En este caso, cuando estamos trabajando de forma local con SAMP, ¿sí? Entonces es localhost porque hace referencia a sí mismo en un servidor local o, bueno, la IP en este caso, que es la 127.0.0.1, que de igual manera es una IP exclusiva para localhost. ¿Sí? No vamos a profundizar la parte de las IPs porque no corresponde, pero basta que ustedes entiendan que la 127.0.0.1 siempre va a ser para localhost. ¿Ok? Ahora, si el servidor está en otra, en otro equipo fuera de, digamos, de una red, hay servidores específicos. Bueno, ustedes acá, donde dice host, deben especificar la IP. Obviamente, después tenemos el usuario y el password, ¿no? El usuario de la base de datos, ¿sí? Y el password correctamente. Luego, a través de cursor, que es una variable, creamos nuestra conexión 1 y le digo que cursor. Este cursor de acá lo que permite es que se pueda desplazar por todas las bases de datos, ¿sí? Por todo nuestro motor de base de datos, en este caso MySQL, y puede ir buscando con qué base de datos vamos a trabajar. ¿Ok? Muy bien. Y bueno, creamos luego sobre esto, creamos un cursor y cuando utilizo la función execute, ¿sí? Dentro de lo que yo voy a colocar en paréntesis es lo que se va a ejecutar, la sentencia. ¿Sí? Entonces, en este caso, show databases ya es una sentencia conocida dentro de la MySQL que permite mostrar las bases de datos que están dentro del servidor. ¿Ok? Y obviamente creamos en este caso para que me vaya mostrando una por una, creamos un for para que vaya recorriendo todas las bases de datos dentro del servidor y me las vaya mostrando a través de un print. Y como les mencionaba, luego de hacer cualquier tipo de trabajos con MySQL en cuestión de sentencias, ¿sí? Consultas a la base de datos, una vez que terminen, siempre hay que cerrar la conexión. Como decía, esto para evitar una sobrecarga de usuarios conectados a la base de datos. ¿Ok? Muy bien. Ahora entonces, trabajando con sentencias, ¿qué es lo que vamos a ver? Por ejemplo, dice insertar filas en una tabla. ¿Ok? Entonces, ahora dice implementaremos un programa que inserte un par de filas en la tabla artículos. ¿Se acuerdan? Creamos una base de datos y dentro de esa base de datos creamos una tabla. ¿Ok? Entonces, fíjense este código y este código lo vamos a replicar. Entonces, ¿cómo hacemos un insert? En este caso, para insertar eh, filas a una tabla, entonces nosotros utilizamos la sentencia insert. ¿Ok? Entonces lo vamos a hacer. Entonces nos vamos a volver a nuestro editor de código. ¿Ok? Primero vamos a revisar. eh, opa.
Vamos a revisar nuestra base de datos, si se conectan todas. Vamos a cerrar, verificamos nuestro código. Y obviamente, fíjense, ya tenemos todas nuestras bases de datos. Y aquí está la que tenemos nosotros, la que se llama artículo. ¿Sí? Entonces vamos creando entonces nuestro código. Vamos a borrar todo esto de acá porque no me interesa y empezamos. Primero, como les decía, debo crear la cadena de conexión. Entonces vamos a crear de nuevo la cadena de conexión. Vamos a decir conexión 1, que va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a MySQL, ¿sí? Punto connector, se va a conectar, punto connect, ¿con qué se va a conectar? Y acá hacemos lo mismo que hemos hecho la anterior vez, en el anterior código. ¿Sí? Entonces, puedo escribirlo sobre la misma línea o pueden hacer como yo he hecho. ¿Sí? Entonces ponemos host, ¿sí? Va a ser igual a que utilizamos doble comilla para decirle localhost, porque es un servidor local, ¿sí? Coloco el user, ¿sí? En este caso, ¿se acuerdan que era root? ¿Sí? Y el paso, ¿no? Pass wd es igual a vacío. Ahora, ¿se acuerdan que en el anterior, ¿sí? Que nos faltan las comas? En el anterior no colocábamos nada de qué base de datos. Hemos dicho, ¿se acuerdan? En el execute, show databases. Nos mostraban las bases de datos. ¿Sí? Pero en este caso, yo necesito conectarme a una base de datos específica. En este caso, la base de datos se llama artículos. Entonces, yo aquí abajo, luego de darle el password, ¿sí? Le digo database, ¿sí? Ahora te vas a conectar a esta base de datos. Le doy un nombre, artículos. Listo. Con esta cadena de conexión, le estoy diciendo, bueno, te vas a conectar a este servidor con este usuario, este password y exclusivamente a esa base de datos. Muy bien. Listo, ya creamos la cadena de conexión, ¿no? Esta es vamos a colocar acá, una cadena de conexión. Entonces, lo primero que hay que hacer antes de empezar a trabajar con eh, el servidor de base de datos, sino cómo se van a conectar. Bueno, obviamente, hacer la conexión podrían hacerlo en cualquier parte del código, no es necesario siempre al inicio, ¿no? Lo vaya, depende ya de ustedes. ¿Ok? Una vez que hemos hecho eso, nos quedamos nuestra variable, ¿se acuerdan? Cursor 1, que es el que se va a mover por la base de datos, y le digo conexión 1, porque es la cadena de conexión, punto cursor. Listo. Ya está ahí inicializada la conexión. Aquella es la cadena de conexión. Aquí, digamos, sería como inicializar la conexión. Ya está listo para conectarse. ¿Ok? Una vez que hemos hecho eso, ahora voy a crear la sentencia que me permita conectarme con la base de datos. ¿Sí? Todo lo que trabajamos nosotros con SQL son sentencias. ¿Sí? Tengo la sentencia de insert, tengo la sentencia de delete, la sentencia de update, la sentencia de un select para seleccionar, etcétera, etcétera. Cuando yo aquí un SQL, una variable SQL, puede ser cualquier variable. Acuérdense que las variables por lo general deben hacer referencia a lo que están realizando, ¿no ven? Entonces yo le digo aquí SQL y y me creo mis variables, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí le voy a decir insert, ¿sí? Into, esta es ya una sentencia de SQL, into artículos, vas a insertar en artículos y si se acuerdan ustedes, creamos varias columnas dentro de esta tabla, ¿sí? Por ejemplo, si venimos a artículos, esto ya, fíjense, en un servidor, y tengo aquí mi tabla producto. Entonces,
no sería entonces productos, era productos, ¿no? No era tabla. Tengo, por ejemplo, acá código del producto, descripción del producto y precio del producto. Eso hay que tenerlo muy en cuenta, cuáles son las columnas que tengo asignadas. Entonces, digo, base de datos, perdón, la base de datos se llama artículos y la tabla se llama productos. Entonces aquí tenemos un problema. Se va a conectar a la base de datos artículos, ¿sí? Y acá le estoy diciendo, una vez que se conecta, le digo SQL insert into, pero no lo va a insertar a la base de datos, tiene que insertarlo a la tabla. Si no era artículos, era productos. ¿Sí? ¿Ok? Productos. Y dentro del paréntesis menciono qué columnas están dentro de esta tabla. Por ejemplo, acuérdense que el ID de producto que creamos es un autoincrementable, se ve 1, 2, 3, 4 en función que vayamos llenando. Entonces tengo código de producto, descripción del producto y precio del producto. ¿Ok? Entonces digo acá, voy a insertar en código guión bajo producto, voy a insertar en descripción guión bajo producto y en precio guión bajo producto. ¿Sí? Ahora, una vez que le he dicho eso, voy a insertar en esas columnas, le tengo que decir qué valores voy a insertar. En este caso le digo values, que son los valores, y vamos a aprender algo acá. Dentro de values yo le puedo poner porcentaje S, coma, porcentaje S, coma, porcentaje S. ¿Qué quiere decir? Que esos valores yo después les voy a asignar. Estoy asignando ahora a 3 columnas, por lo tanto, los valores son para 3 columnas también. ¿Sí? Ok. Lo vamos a dejar acá, la primera parte, vamos a volver en 10 minutos y vamos a complementar toda esta parte. ¿Sí? Volvemos en 10 minutos.